Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal te quiero entretener o hacer pensar mientras te cuento mis cosas peculiares y divergentes. Hoy te voy a contar que yo tengo un sentido de la justicia muy intenso, muy fuerte, desde muy pequeña, ¿vale? Eso me ha llevado a veces a sufrir mucho porque, como te digo, si yo noto que algo es injusto, sobre todo si tiene que ver conmigo, pero no solo conmigo o con mi gente de alrededor, la gente que quiero, sino también con el resto del mundo. Es una de las cuestiones por las que no suelo ver las noticias porque, aunque entiendo racionalmente que hay una lejanía y un montón de cosas a nivel racional, a nivel emocional, me afecta el tema de lo que es justo y de lo que no. Y a esto voy con, por ejemplo, mi madre me decía que era la abogada de las causas imposibles. Si le pasaba algo a una compañera de trabajo, hoy de trabajo de colegio, o alguna cosa, bueno, que siempre me metía a intentar resolver las injusticias al salvar a la gente y siempre he sido muy, muy, muy protectora. Te voy a contar una anécdota para ilustrar un poco este sentido de la justicia que tiene que ver conmigo cuando era muy pequeña. De hecho, tendría más o menos 5 o 6 años. Sí, unas navidades. Yo no sé en tu país, la mayor parte de la audiencia de este canal es de España, pero bueno, también estáis en muchos otros países, sobre todo de Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, a lo que iba, que en España existe una tradición navideña eh, de decirles a los niños que si no se portan bien, los Reyes Magos en Navidad les van a traer carbón en lugar de regalos. Ese carbón es un dulce con forma de carbón que va en unas bolsitas como si fueran, pues eso, de carbón vegetal normal, pero son dulces. Y bueno, pues es una forma muchas veces de los padres de una tradición, ¿vale? Que no se le da muchas veces mayor importancia y también como las fiestas navideñas suelen ser muy estresantes, con mucho lío, los niños esperan regalos para Papá Noel o para los Reyes Magos, por lo menos aquí en España es la madrugada del 5 al 6 de enero. Pues eso, es una manera de que los niños estén un poco más tranquilos, más o menos, o que se porten mejor. Entonces, ya te digo que es una tradición de hace, no sé cuándo empezaría la tradición de lo del carbón para lo de los niños, pero bueno, ya te digo que cuando yo tenía 5 años, o sea, hace 52, ahora te estoy hablando, estamos en septiembre de 2025, pues bueno, era lo habitual, lo normal y bueno, pues yo lo tenía también asumido que había que portarse bien porque si no los Reyes Magos te traían carbón. Entonces esas navidades concretas, hacía poco tiempo también que habíamos vuelto de Canadá, estuvimos viviendo, yo nací en España, en Zaragoza, pero cuando tenía año y medio nos fuimos a Canadá, que es donde mi madre se había criado, y pues eso, volvimos cuando yo tenía 4 o 5 años y en nuestro regreso, aparte del cambio de casa, de país y de todo, pues yo apenas hablaba español. Y, y bueno, pues lo de los Reyes Magos en Canadá nos estilaba, entonces también era una novedad. Yo buscaba siempre, bueno, ese año concretamente, yo no quería Reyes Magos, yo buscaba Santa Claus, porque era lo que yo había experimentado. Y en España, en los años, principios de los años 70, pues lo de Santa Claus no se estilaba, era más pues el tema de los Reyes Magos y más en Zaragoza, que era donde habíamos regresado a vivir, pues es una ciudad más pequeña y bueno, pues al final encontramos uno en un comercio y bueno, por lo visto me contaba mi madre y eso que fue como que
que se me iluminó el mundo, ¿no? Como que por fin encontré algo conocido y te pongo una foto para que veas mi cara de niña con Santa Claus, que era un Santa Claus decrépito, pero para mí era Santa y por lo visto en inglés, que el pobre hombre pues no debía entender ni papa porque no se hablaba en inglés en España en aquel tiempo, pues según me decía mi madre, le estaba diciendo que menos mal que lo había encontrado porque no sabía si se había enterado de que me había cambiado de país y para que me encontrara y me pudiese dar regalos si es que me tocaba, ¿no? Y lo que yo quería, que no recuerdo para nada. Bueno, volviendo al tema de la justicia, te he puesto un poco ese contexto para que entiendas también que no solamente tengo un sentido muy fuerte de la justicia, sino que en mi vida ha habido muchos cambios y bueno, he intentado buscar también cierta estabilidad porque al haber tantos cambios, pues siempre me he sentido bastante insegura en qué entornos y en qué momentos, ¿no? Entonces, como te digo, pues nada, eran Navidades y nos levantamos pues la noche, o sea, el día 25, o sea, después de Nochebuena, y fuimos al comedor, al salón comedor, o ya no me acuerdo del salón solamente, bueno, es que eran dos habitaciones diferentes en casa de mi abuela, que era donde vivíamos, y debajo del árbol había carbón. Para mí aquello fue un shock. Un shock. Yo no entendía que el carbón era dulce, yo solamente veía carbón, como que me había portado mal. Me había portado mal y como me había portado mal, según los Reyes Magos o Santa, o bueno, ya no recuerdo qué día fue, si fue el 25, que es el día de Santa Claus, o la madrugada del 5 al 6. Bueno, da igual, que no me acuerdo perfectamente. Supongo que la madrugada del 5 al 6. Bueno, la cuestión, que había carbón. Bueno, mi reacción con 5 años y con todo lo que te estoy contando, mi contexto, fue echarme a llorar hecha polvo y decir que yo había sido buena, porque yo sabía que había sido buena, yo no había hecho nada malo desde mi punto de vista de niña, claro, a ver, ¿qué podía haber hecho yo de malo? A lo mejor pegarme o discutir con mis hermanas o algo así, imagínate, ¿no? Pues poca cosa. Así que nada, me pasé por lo visto llorando, llorando, llorando un montón de rato diciendo yo he sido buena, porque no decía buena, yo decía buena porque como te digo no hablaba casi español y bueno, pues mis hermanas, por ejemplo, no se pusieron a comer el carbón y estaban, pues eso, pues nos han traído carbón, pues nos lo comemos y ya está, ¿no? Yo ni siquiera lo probé y estuve muy, muy disgustada, lo pasé fatal. Luego sí que es verdad que hubo regalos después de eso. Lo único que recuerdo es un paraguas. No recuerdo el paraguas, creo que tenía colores naranjas y rojos o algo así. Pero bueno, uno de los regalos era un paraguas y no recuerdo mucho más. No recuerdo el momento exacto, ni todas las cosas de alrededor, ni lo que recuerdo es esa sensación, esa angustia, esa injusticia, ¿no? Ese sentimiento de si yo he sido buena, o sea, de lo poco lógico de la situación. O sea, yo soy una persona bastante lógica en algunas cosas, en otras no, pero hay una parte de mi cerebro muy lógica y muy literal y con un fuerte sentido de la justicia, como te digo, y bueno, pues recuerdo eso, esa angustia, esa no poder defenderme también de alguna manera, ¿no? Porque ahí no estaban los Reyes Magos para decirles o para confrontar esa situación, ¿no? ¿Cómo les iba a explicar si no los podía ver que yo había sido buena? O sea, yo me lo estaba diciendo a mí misma y yo sí lo podía decir a mi familia, pero quienes me habían dejado el carbón inicialmente
eran los Reyes Magos, aunque luego sepamos que es otra historia, pero para mí, una niña de 5 años, pues no tenía cómo defenderme frente a esa agresión, esa injusticia. Y bueno, pues ese fue uno de los momentos así como impactantes de una situación que para otros niños, como para mis hermanas, pues fue, pues bueno, nos han traído carbón y no le dieron mayor importancia, pero sin embargo para mí pues fue un shock y lo pasé muy mal y sufrí un montón sin necesidad, pero es que yo soy así, o sea, por eso estoy ahora investigando en muchas cosas de mi infancia bueno, de toda mi vida y estoy empezando a hacer ciertas pruebas para descubrir exactamente cuáles son las condiciones que se dan en mi persona. Y yo sé, ahora mismo sé que tengo un cerebro neurodivergente, es decir, que yo mi cerebro está cableado de una forma diferente y proceso la información y las emociones de una forma también distinta a la forma típica, ¿no? Pero bueno, también es posible que tenga, aparte de altas capacidades, tengo rasgos, por lo menos, sin diagnosticar, que ya te digo que estoy todavía haciéndome pruebas y con investigaciones, sí tengo también algo de autismo y de TDAH. Uno de mis hijos tiene TDAH y estuvo diagnosticado desde los 7 años, o sea que, y como es algo genético, pues es muy probable que esté por ahí. Y el resto, pues no lo sé, ya lo iremos viendo, pero como te digo, toda mi vida he tenido ese sentimiento, ¿no? De justicia, de que si, de que por qué hay gente que trata mal a otras sin razón. O sea, no creo que haya razones para tratar mal a nadie, pero a ver, supongo que en mi cabeza, si has hecho algo mal, pues no es que te tenga que castigar ni nada de eso, sino que en ese caso sí que pues se puede hacer, pues eso, decir, pues mira, esto está mal, por esto, por lo otro, intentar arreglarlo, aprender de ello y bueno, también, ¿no? Pero todas esas cosas que ocurren, que yo por lo menos considero injustas, me afectan, me doy cuenta de que me afectan más que a otras personas. Entonces, hasta ahora que tengo 57 años, pues lo he llevado como que, o me han dicho muchas veces que es que soy muy sensible, que soy hipersensible, que es que me lo tomo todo a la tremenda, que saco las cosas de quicio y bueno, pues en parte puede ser, pero comparado con otras personas, ¿no? Entonces, pues ahí estoy, en ese darme cuenta de que no soy la única también, ahora que estoy investigando más en muchos temas que tienen que ver con ser neurodivergente. Y ahora estoy viendo, pues eso, que hay muchas otras personas que también tienen estos sentimientos, ¿no? Que tengo yo y me hace sentir menos culpable, me hace sentir como más tranquila, ¿no? Más relajada, más a gusto conmigo misma y menos sola, sobre todo menos sola. Y bueno, yo no sé tú si tú también tienes un sentido que no tienes por qué ser neurodivergente, ¿vale? Simplemente estoy hablando del sentido de la justicia, ¿no? De que a veces o muchas veces no, pensamos que hacemos las cosas por hacer la gracia o que no va a tener mayor consecuencia, pues eso, una broma, o sea, realmente el tema del carbón dulce, pues no tendría por qué haber ido más allá y sin embargo para mí pues fue una experiencia muy negativa que tampoco, yo qué sé, ya pasó y simplemente es una reflexión, ¿vale? No es que yo tenga un trauma ahora mismo por eso, pero sí que me hace reflexionar sobre cómo tenemos ese sentimiento de justicia. Si las cosas que nos parecen injustas nos parece como que nos están haciendo un daño tremendo y sufrimos un montón, que en mi caso es así, por mucho que intento pararme, respirar, pensar y tal, pero aún así para mí es un gran agravio muchas cosas y bueno, pues que estoy trabajando en ello.
que me gustaría saber cómo lo vives tú. ¿Tú también eres una abogada de las causas imposibles o un abogado de causas imposibles que estás intentando ayudar siempre a los demás, en proteger, que tienes un sentido importante, fuerte de la justicia? O si tú eres como mis hermanas, pues, que hay cosas que no tienen mayor importancia o que para la mayor parte de las personas no tienen mayor importancia y lo vives de una forma más relajada, más tranquila y con menos sufrimiento. Pues eso, que me gustaría saber en comentarios, que esto es otra de mis historias peculiares y divergentes de mi infancia en este caso. Y nada, que espero que pases un día muy bonito, que te mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao.